El primario entonces es un mecanismo sensor en el transmisor que percibe la presión ejercida por las columnas de agua en ambos tubos. La presión ejercida por la columna de agua en este tubo se utiliza como presión de referencia porque es muy constante. El tubo se llena y ejerce una presión constante. La presión ejercida por la columna de agua en este tubo es variable. La cantidad de presión varía a medida que cambia el nivel de agua en el cilindro de la caldera. El elemento primario en el transmisor percibe la diferencia en presión entre las dos columnas de agua. Esta diferencia en presión se llama presión diferencial. Esta presión diferencial es una indicación del verdadero nivel del agua en el cilindro de la caldera. La parte del elemento medidor en este transmisor mide la presión diferencial y la convierte a una señal, representando el nivel en el cilindro que se transmite al controlador, donde se compara al punto de referencia. El controlador calcula cualquier error y manda una señal de control correspondiente a la válvula de control. La válvula de control abre o cierra para aumentar o reducir el flujo de agua al cilindro de la caldera. A medida que el nivel del cilindro regresa al nivel deseado, la señal producida por el transmisor de nivel se alimenta al controlador. Cuando la señal de retroalimentación es igual al punto de referencia, el controlador produce una señal que mantendrá la válvula de control en su nueva posición. Esto completa el circuito de control de retroalimentación con un solo elemento. Se llama de un solo elemento porque este circuito contiene solamente un elemento primario, que está combinado con el elemento medidor en este transmisor y proporciona solamente una señal de entrada al controlador. Se llama de retroalimentación porque el circuito de control funciona mediante la corrección de errores en la variable controlada después de que han ocurrido. Dijimos que el control de retroalimentación con un solo elemento es uno de los circuitos de control más comunes utilizados en las plantas industriales de hoy en día, pero no es el único tipo de circuito de control. Distintos procesos requieren distintas clases de control. Vamos a ver otro tipo de circuito de control con el que deben estar familiarizados, llamado control preventivo de un solo elemento, cuando continuemos. Pero primero repasen el material en sus textos. Consulten con su instructor si tienen alguna pregunta. Como dijimos anteriormente, hay muchos procesos diferentes en las plantas industriales de hoy en día. En varios de estos procesos es aceptable que la variable controlada se aleje del punto de referencia, mientras que el circuito de control de retroalimentación corrija los errores y mantenga la variable controlada cerca del valor deseado. Pero hay algunos procesos en los que se quiere reducir los errores en la variable controlada lo más posible. En estos procesos, el control de retroalimentación no es el tipo de circuito de control adecuado. En este segmento vamos a ver cómo un circuito de control preventivo puede agregarse a un circuito de control de retroalimentación para evitar que surja una condición peligrosa. Por ejemplo, muchas plantas industriales tienen hornos que proporcionan calor a varios procesos de la producción. En la operación de un horno hay circuitos de control que mantienen el proceso de combustión y mantienen la presión del horno a un nivel seguro. Estos dos circuitos de control pueden relacionarse al flujo de aire por medio del horno. Veamos cómo. El gas de escape de un horno se expulsa a la atmósfera por medio de una chimenea. Diversas leyes ambientales requieren que la cantidad de partículas de ceniza y otras sustancias en el escape del horno se reduzcan al mínimo antes de arrojar los gases por la chimenea. Una de las maneras en que se puede reducir el contenido de partículas en el escape es haciendo que fluya suficiente aire por el horno para permitir una combustión total. Si no hay suficiente flujo de aire para una combustión eficiente, el combustible sin quemar será arrojado por la chimenea en los gases de escape. El flujo de aire de esta planta se logra por la acción de dos ventiladores diferentes. Uno es este ventilador de corriente de aire forzada y empuja el aire dentro del horno. El otro es este de corriente de aire inducida que extrae los gases de escape del horno. Veremos que la corriente de aire en el horno puede controlarse utilizando una ilustración simplificada del proceso. En esta ilustración hay un ventilador de corriente de aire forzada que empuja aire dentro del horno y un ventilador de corriente de aire inducida que extrae los gases del horno y los arroja a la chimenea. El calor producido por la combustión en el horno calienta el agua en una caldera para producir vapor. Las paredes internas del horno están hechas de tubos de pared de agua.
A medida que el agua circula por los tubos en el horno, se calienta y se vuelve vapor. El vapor se recoge en un cilindro de caldera parecido al que vimos anteriormente y sale por un tubo en la parte superior del cilindro de la caldera. Si hay un aumento en la demanda de vapor, habrá un aumento en la demanda de agua para convertirla en vapor. Esto necesitará más combustible para calentar el agua. Y si se necesita más combustible, también se necesita más aire para mantener la combustión debida. Esta es la ilustración muy simplificada de la clase de circuito de control que se puede utilizar para controlar el flujo de aire para la combustión. Un sensor de presión supervisa la presión del vapor en el punto donde sale de la caldera. Si aumenta la demanda de vapor, caerá la presión del vapor. Un transmisor mide la caída de presión y la convierte a una señal que se transmite a un controlador de combustión. El controlador de combustión proporciona una señal de salida para controlar el flujo de combustible y el flujo de aire. En este ejemplo miraremos solo la parte del flujo de aire del circuito de control. El controlador de combustión proporciona una señal de entrada a un controlador de flujo de aire que produce una señal para aumentar la velocidad de los ventiladores de corriente de aire forzada y corriente de aire inducida, y como resultado aumenta el flujo de aire por el horno. Combinada con el aumento en el suministro de combustible, la combustión en el horno puede calentar el agua adicional, convirtiéndola a vapor y restaurando la presión del vapor al nivel deseado. Este circuito de control es un circuito de control de retroalimentación, porque cuando una perturbación hace cambiar la presión del vapor, el circuito de control proporciona una acción correctiva para restaurar la presión del vapor al valor deseado. El flujo de aire es una variable importante en este proceso, para mantener la combustión y como resultado la presión del vapor. El flujo de aire es una variable importante desde el punto de vista de seguridad también. El flujo de aire total por el horno, desde el ventilador de corriente de aire forzada al de corriente de aire inducida, se controla para mantener una presión ligeramente negativa en el horno. Esto se logra al hacer que el ventilador de corriente de aire inducida extraiga los gases del horno un poco más fuertemente que el ventilador de corriente de aire forzada que los empuja dentro del horno. El proceso de combustión en el horno hace que el aire en su interior se caliente y expanda. Si esta expansión del aire no se controla, con el tiempo puede causar daños estructurales en el horno. No es muy posible que esto ocurra, y uno de los motivos por los cuales no ocurrirá es porque el flujo de aire total a través de este sistema se controla para mantener una presión negativa dentro del horno y contrarrestar la expansión del aire debido a la combustión. El circuito de control de retroalimentación ajusta la velocidad de los ventiladores de corriente de aire forzada e inducida. Normalmente cuando hace esto mantiene el equilibrio entre el aire siendo empujado por el ventilador de corriente de aire forzada y la extracción de escape por el ventilador de corriente de aire inducida. Pero en las operaciones diarias el sistema sí se puede desequilibrar, es decir, el desgaste mecánico de los ventiladores o la acumulación de hollín y ceniza en el horno y otras perturbaciones que pueden cambiar el flujo del aire total. Para mantener el equilibrio debido, podemos agregar un circuito de control preventivo al control de retroalimentación. Pero antes de ver el control preventivo y cómo funciona, repasemos el concepto de control preventivo. Con el control preventivo, el valor de la perturbación se mide y se ejecuta una acción correctiva para intentar cambiar la perturbación antes de que pueda afectar o cambiar la variable controlada. En otras palabras, el control preventivo anticipa un cambio en la variable controlada y actúa antes de que ocurra el cambio. Nuevamente, como con el control de retroalimentación de un solo elemento, el circuito de control preventivo de un solo elemento tiene solamente un elemento primario que solamente suministra una señal de entrada al elemento controlador. Regresemos al ejemplo de flujo de aire para ver cómo puede funcionar un circuito de control preventivo. Estos dispositivos en el lado del horno son tomas de presión. La presión dentro del horno se dirige por estas tomas y por los tubos a dos lugares. Una de estas tomas dirige una señal de presión al cuarto de control, donde el valor de la presión dentro del horno se indica visualmente. Esta señal no tiene ningún efecto en el control de este proceso, pero sí informa a los operarios en el cuarto de control sobre la presión dentro del horno. La otra toma dirige una señal de presión a un transmisor. Ese transmisor funciona como el elemento primario y el medidor en el circuito de control para este sistema. El transmisor percibe los cambios en la presión, mide el cambio y lo convierte en una señal eléctrica que entonces se transmite a un convertidor. El convertidor cambia la señal eléctrica a una señal neumática antes de enviarla a un controlador.
El cambio de presión se convierte a una señal eléctrica en este ejemplo, porque el controlador está en un sitio distante. La señal eléctrica puede transmitirse a través de distancias mayores que la señal neumática sin pérdida significativa en la fuerza de la señal. El controlador desempeña sus operaciones de medir, comparar y calcular, y luego envía una señal correctiva al elemento de control final. Aquí el elemento de control final es este actuador que ajusta un acoplamiento hidráulico entre el ventilador de corriente de aire inducida y el motor para variar la velocidad del ventilador. Regresemos a nuestra ilustración del proceso para ver cómo funciona este circuito de control. Los elementos del circuito o bucle de control son el sensor de presión, el transmisor, el controlador y el actuador. Con esta ilustración completa, ahora podemos ver cómo funciona el circuito de control preventivo para controlar el flujo de aire total para este sistema. La variable controlada aquí es el flujo de aire total. La variable manipulada o reguladora es el flujo de aire en el ventilador de corriente de aire inducida, y la variable medida es la presión dentro del horno. Recuerden que una de las variables que se cambia para mantener la presión del vapor es el flujo de aire. Si la demanda de vapor aumenta, el flujo de aire, así como el flujo de combustible y agua, se aumenta para mantener la presión del vapor. Cuando se aumenta el flujo de aire en los ventiladores de corriente de aire forzada y corriente de aire inducida, ambos deben aumentarse la misma cantidad. Si ocurre un problema, por ejemplo, el flujo de aire en el ventilador de corriente de aire forzada se aumenta más que el flujo de aire en el ventilador de corriente de aire inducida, entonces la presión dentro del horno va a cambiar. En este ejemplo, la presión cambiará de una presión negativa hacia una presión positiva. Cuando esto ocurre, el circuito de control preventivo entra en acción. El cambio lo percibe el elemento primario del circuito de control. Se transmite una señal por el circuito de control hasta el actuador en el ventilador de corriente de aire inducida. El actuador ajusta un enlace hidráulico que aumenta la velocidad de las aletas del ventilador de corriente de aire inducida, haciendo que el ventilador saque más gases del horno. Esto corrige el cambio en la presión del horno y mantiene el flujo de aire necesario para una operación segura. El motivo por el cual este es un circuito de control preventivo es porque este circuito actúa para mantener el flujo de aire correcto. Y mientras se mantenga el flujo de aire correcto, del ventilador de corriente de aire forzada al de inducido, la posibilidad de alcanzar niveles de presión peligrosos en el horno es mínima. Hasta aquí hemos visto un proceso con un circuito de control de retroalimentación y un proceso que combinó un circuito de retroalimentación con uno preventivo. Y hasta ahora hemos hablado de estos circuitos por separado, como circuitos de un solo elemento. En las próximas 3 partes de este programa vamos a ver 3 circuitos de control de elementos múltiples, en el cual la instalación del circuito determina la clase de circuito de control que es. Antes de continuar, repasen este material en sus textos. Comprueben que entienden la diferencia entre circuitos de control de retroalimentación de un solo elemento y los de control preventivo de un solo elemento. Si tienen alguna pregunta, consulten con su instructor. Hasta aquí hemos visto ejemplos de un proceso con un circuito de control de retroalimentación de un solo elemento y un proceso con un circuito de control preventivo de un solo elemento. Estos procesos eran relativamente simples y solo necesitaban un elemento sensor. Sin embargo, algunos procesos no son tan simples y requieren más de un elemento sensor. Por ejemplo, el tanque grande detrás de mí tiene 3 sensores de temperatura para supervisar la temperatura de los gases dentro del tanque. Cada uno de los 3 sensores proporciona una señal, por medio de un transmisor, al mismo controlador. Ese controlador tiene que medir cada una de las 3 señales y determinar a cuál de ellas debe responder. Esta clase de circuito de control se llama control subastador. Veremos este proceso y su circuito de control en unos minutos. Pero primero veamos de qué se trata el control subastador. En un circuito o bucle de control subastador, el elemento de control está hecho para reaccionar a una señal de 2 o más señales de entrada. La señal a la cual reacciona es la más alta y más baja de todas las señales de entrada, dependiendo del proceso que se está controlando. Como el control subastador utiliza más de un elemento primario, esto lo hace un circuito de control de elementos múltiples. Control de elementos múltiples significa que el bucle de control tiene más de un elemento primario y proporciona más de una señal al elemento controlador.